Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Liga Poronga y este es el 39º episodio de nuestra saga sobre la historia de la máxima competición de clubes europeos. Llegamos a la 38ª edición del certamen, la correspondiente a la temporada 1992-93, en la que el Barcelona buscaba de validar su corona y ser bicampeón. Acompáñame a ver si lo logra o no. Suscríbete a Liga Poronga y recibirás mucho contenido informativo y ameno del fútbol y todo tipo de temas. Espero que el contenido sea de tu agrado. El torneo contó con 36 participantes. Nuevos países entraron al mapa futbolístico europeo, como es el caso de Eslovenia, quien sustituiría a Alemania Oriental tras independizarse de Yugoslavia en 1991, y los países del mar Báltico, que se habían independizado en 1990 previo a la disolución de la Unión Soviética, como es el caso de Estonia, Letonia y Lituania. La extinta nación presentó a su último campeón al torneo, en este caso el CSKA de Moscú, pero ya lo hacía con la bandera de su sucesor Rusia. Además, Ucrania se presentó con representante propio por primera vez, siendo Tabrilla su representante, al igual que las Islas Feroe, de afiliación reciente al organismo en 1990, con el Key de Klaksvik. También se presentó Israel tras ser aprobado su ingreso como invitado en la reunión del Comité Ejecutivo de la UEFA de diciembre de 1991, celebrado en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, siendo Maccabi Tel Aviv su representante. Por contra, Yugoslavia sufrió una sanción de la ONU en la que se le dio un embargo por la guerra que tenía su país. Ello causó que la Estrella Roja se ausentara del torneo. Asimismo, Albania fue excluida por la UEFA por motivos de seguridad interna, quedando afuera Bosnia. Asimismo, en un principio, Croacia y Georgia iban a participar, pero un día antes del sorteo fueron excluidos también por este mismo motivo, dejando fuera al Hajduk Split y el Dinamo de Tbilisi. Además, se dio un cambio histórico a raíz de lo ocurrido en el Congreso de Montreux de septiembre de 1991. UEFA acordó de manera unánime ser el poseedor de los ingresos de los partidos de los grupos de cuartos de final, haciendo que se cambien los estatutos para que el torneo sea considerado como una nueva competencia y fuera de los contratos que los clubes y federaciones tenían por el concepto de televisión y publicidad, cuya importancia empezaba a crecer con el paso de los años y a pasos agigantados. Los propietarios de los derechos fueron el Grupo TIM. Cabe precisar que los derechos de televisión de las dos primeras rondas estaban a cargo de los clubes que lo negociaban por ellos mismos, y los correspondientes a la final eran de la Unión Europea de Radiodifusión. El 15 de julio de 1992, durante la realización del sorteo de la ronda preliminar que se tuvo que disputar dada la ampliación de participantes y la primera ronda celebrada en Ginebra, se presentó el nuevo logo de la fase de grupos del torneo, el cual llevaría el nombre de UEFA Champions League, traducido como la Liga de Campeones de la UEFA, y que se convirtió en el cambio de identidad de la competencia, aunque el concepto se daría solo para esa ronda, ya que el resto de la competición siguió con el nombre de Copa de Europa. Además, se pensó en el retorno de las semifinales, pero ello se descartó debido a la falta de fechas. Los sorteos se realizaron con el formato de cabezas de serie ya conocido, aunque cambió el puntaje de coeficiente, pasando de ser de solo los obtenidos por los clubes al acumulado de ellos con los del país al que pertenecen. Los 8 peores del ranking jugaron la ronda preliminar programada para el 19 de agosto y 2 de septiembre, y la primera ronda con los vencedores de la fase preliminar y los 28 clubes restantes fue programada para los días 16 y 30 de septiembre. La ronda preliminar tuvo a muchos debutantes como el Olimpia de Ljubljana, quien superó al Norma de Tallinn por 3-0 en la capital eslovena y 2-0 en Estonia para clasificarse a primera ronda. El Eskonto de Riga le metió 6 goles al Key de Klaksvik de las debutantes Islas Feroe, con 3 tantos de Vitalis Astaliops y 2 de Alexei Semonovs. El sorpresivo campeón ucraniano Tabrilla de Simferopol superó al Shelbourne irlandés 2-1 para clasificarse a la primera ronda, con tanto decisivo de Taljat y Kametov en su duelo de vuelta. Finalmente, el Maccabi Tel Aviv permitió el debut con el pie derecho de Israel a vencer en sus 2 partidos al Valeta Maltés, 2-1 en Takali y 1-0 en el estadio de Ramat Gan. Ya en primera ronda, el Dinamo de Bucarest tuvo muchas dificultades para clasificarse sobre el Kusisi Lati finlandés. Jari Rien le dio la victoria a los nórdicos en la ida y los humanos difueron en la vuelta contra de Gabor Gerstenmacher, que forzó la prórroga. A 4 minutos de irnos a los penales, el albanés Suleiman Demolari le dio la clasificación al Dinamo octavos. Lech Poznan se enfrentó al Eskonto letón y lo venció 2-0 con tantos de Miroslav Tesiak y Jerzy Poplowski de penal para sacar ventaja en la serie. La vuelta en Letonia quedó igualada sin goles y pasaron los polacos octavos. PSV Eindhoven superó su llave ante el Žalgiris lituano sin muchos problemas, anotándole 8 goles, 6 de ellos en la ida donde Jules Ellerman tuvo un triplete.
La vuelta tuvo los tantos de Arthur Newman, que convirtió también en la ida, y el brasileño Romario. Un doblete de Peter Dubovsky permitió al Slovan Bratislava golear 4-1 al Ferencváros y sacar ventaja en su serie. La vuelta en Hungría acabó en un empate sin goles que fue suficiente para el pase de los eslovacos a octavos. El CSKA de Moscú se estrenó con una doble victoria frente al Vikingur islandés, al que venció 1-0 en Reykjavik y 4-2 en el Grigori Fedotov de la capital moscovita. Dmitry Kazakov marcó en los dos cotejos de la serie a favor del cuadro ruso. El debutante Sion superó de manera sencilla a Tabrilla, cuadro al que le marcó 7 goles en sus dos partidos, 4 de ellos de brasileño Tulio. Venció 4-1 en Tourbillon y 3-1 en Simferopol. Olympique de Marsella se estrenó marcándole 8 goles al Glentoran norirlandés y daba un inicio con pie derecho a uno de los favoritos a ganar el torneo. El español Martín Vázquez marcó un doblete en la ida, donde también marcó el alemán Rudi Völler. En Irlanda del Norte se dieron los tantos del camerunés François Oman Villic, figura de su país en el Mundial de Italia, y el ganés Abedi Pelé. El Glasgow Rangers pasó no sin muchos apuros su llave frente al Lyngby danés, al que le venció 2-0 en Ibrox Park con tantos del inglés Mark Hatterley y el neerlandés Peter Wistra. La vuelta en Dinamarca tuvo el gol de Ian Durrant, que consolidó el pase escocés a octavos. Austria-Viena superó al CSKA de Sofía en su duelo de ida por 3-1, con tantos en los últimos 10 minutos del lituano Robertas Friedrichs y Walter Kogler. La vuelta en Bulgaria tuvo triunfo en el CSKA, pero resultó insuficiente, ya que fue 3-2 con el tanto del lituano Valdas Ivanauskas como decisivo para el pase de los austriacos. El AEK de Atenas tuvo muchas dificultades en su llave frente al Apoel chipriota, con el que solo empató en sus dos partidos, dejándose igualar en su desarrollo. 1-1 sería el cotejo en el Nikos Goumas de Atenas y 2-2 en el Macario de Nicosia. Pero esos tantos que hizo AEK en Chipre le dieron la clasificación. Un doblete de Fritz Walter, que no tiene relación, ojo, con aquel jugador de idéntico nombre que fue campeón del Mundial de Suiza 54, permitió al Stuttgart imponerse por 3-0 en su duelo de ida ante el Leeds United inglés, quien marcaba su reaparición desde la final de 1975. La vuelta en Elland Road tuvo a Leeds poniéndose arriba con tanto del galés Gary Speed, pero el tanto de Andreas Bach puso cuesta arriba la serie para los alemanes. El escocés Gary McAllister, el francés Eric Cantona y Lee Chapman permitieron la goleada de Leeds, pero el gol de Bach le dio la clasificación al cuadro del sur alemán a los octavos de final. Brujas se convirtió en el primer cuadro grande en visitar Israel por ese torneo y lo venció por la mínima diferencia el Maccabi Tel Aviv con tanto de Loris Stellens. El duelo de vuelta se saldó con goleada de 3-0 con nuevo tanto de Stellens y doblete de Gerd Verheyen, que consolidó la clasificación de los belgas octavos. El Milan reapareció en el torneo superando con amplia facilidad al Olimpia de Ljubljana, al que le metió 7 goles en los dos partidos. 4 en San Siro con doblete de Marco Van Basten y 3 en el Bezigrad de la capital de Eslovenia para meterse a octavos. El campeón Barcelona se estrenó venciendo en un mal partido al Viking noruego con el solitario tanto de Guillermo Amor. La vuelta en el estadio de Stavanger no tuvo goles y los azulgranas clasificaron, aunque dejando un mal sabor de boca a sus aficionados. Göteborg recibió en su estadio al Besiktas y lo derrotó con tantos de Kai Skelinen y Johnny Ekström para sacar ventaja en su serie. Skelinen amplió diferencias en la visita que hizo su equipo a Estambul. Los blanquinegros voltearon el marcador con tantos de Metin Tekin y Faya Sukar, pero no fue suficiente y los suecos clasificaron a octavos. Finalmente el Porto clasificó sin problemas marcándole 9 goles al Unión Luxemburgo y triunfó en sus dos partidos con 3 tantos de Tony en ambos cotejos, más doblete del búlgaro Emil Kostarinov en la vuelta en las Santas. El sorteo de los octavos de final se realizó el 2 de octubre de 1992 en Ginebra, con partidos a disputarse los días 21 de octubre y 4 de noviembre. Stuttgart participó en el sorteo normalmente, pero se descubrió que habían alineado en su once titular a más de 3 extranjeros, que era lo permitido en la vuelta. UEFA hizo caso a la protesta que se generó por ello y el 4-1 de Leeds se transformó en un 3-0. Debido a ello, se programó un playoff en el Camp Nou de Barcelona una semana después del sorteo. Leeds triunfó 2-1 con tanto del escocés Gordon Strachan y Carl Strutt, que los ingleses pasaron a octavos. Göteborg enfrentó en casa al Lech Poznan y lo venció agónicamente con tanto de Patrick Benson. La vuelta en Polonia tuvo al cuadro sueco jugando con interés, venciendo 3-0 con tantos de Ekström, Mikael Nilsson y Hakan Milk, dejando a los humanos sin paliativos y convirtiéndose Göteborg en el primer equipo de la historia en clasificarse a la Liga de Campeones. Dinamo de Bucarest recibió al Olympique de Marsella, con el que empató sin goles, destacando la actuación del joven portero Fabian Barthez, que tuvo mucho acierto frente a la constante presión rumana. La vuelta en el Velodrome tuvo la victoria de los galos con un doblete del croata Alen Boksic, que se admitía a los galos clasificarse a la zona de grupos.
Brujas recibió en casa al Austria Viena y lo derrotó con tantos de Verheyen y el neerlandés fue Boy. La vuelta en el Jürgen Hanapi de la capital austriaca tuvo a Manfred Sack abriendo la cuenta al 49, pero el empate momentáneo de Stefan van der Heyden hizo que los belgas tuvieran una ventaja extra. Austria terminaría ganando 3-1, pero el tanto que hizo Brujas en su estadio lo dejó eliminado del torneo. La llave más pareja de esta ronda lo protagonizaron los cuadros británicos. McAllister aventajó rápidamente al Leeds en su visita a Ibrox Park, donde se enfrentaba al Glasgow Rangers. Un error del arquero John Lukic cambió el destino del partido y no solo hizo que se empatara. Minutos después, Ali McCoy le daba la ventaja a los escoceses, que se tornó en final, ya que Leeds se dedicó a conservar el resultado pensando en la vuelta. La vuelta en Elland Road tuvo un dominante cuadro escocés que con tantos de Hattley y McCoy permitieron al Rangers ponerse en ventaja en su eliminatoria frente a Leeds, que no pudo vulnerar sus defensas a los minutos finales de juego, cuando descontó Cantona, pero muy tarde. Rangers apuntaba en la Champions. AEK de Atenas recibió al PSV Eindhoven y lo derrotó con tantos de Vasilis Dimitriadis, aprovechando el factor campo que tenía en su duelo de ida en el Nikos Goumas. Pero la revancha en Philips Stadion tuvo un protagonista excluyente como lo fue Romario, que con un hat-trick le daba al campeón holandés su boleto a la fase de grupos. El Milan derrotó por la mínima al Slovan en Bratislava con tanto de Paolo Maldini, que le dio un triunfo valioso en tierras checoslovacas. Máxime si lo hizo con un jugador menos por expulsión de Demetrio Albertini. La vuelta en San Siro tuvo anotaciones de Zvonimir Boban, Frank Rijkaard y Jean-Pierre Papin, que marcaron en el 4-0 que consolida el pase a Champions de los dirigidos por Fabio Capello, exjugador de la Juventus de los años 70. CSKA de Moscú se mudó al estadio Lenin para enfrentar al Barcelona y conseguir una mayor recaudación. Alexander Grishin y Chiqui Bekiristain marcaron los tantos de un empate a 1 que era bueno para ambos cuadros. La vuelta en el Camp Nou empezó con todo para el Barça, ya que Miguel Ángel Nadal, tío del tenista Rafael Nadal, y Bekiristain hacían pensar que se cumpliría la lógica para la clasificación de los azulgranas. Pero un disparo de Yevgeny Bushmanov cambió el destino del partido. En la segunda parte, Denis Mascarín y Dmitry Marsakov voltearon el marcador y cerró lo impensado. Barcelona eliminado. Con ello, la primera Liga de Campeones iba a darnos un nuevo campeón europeo. Sion recibió al Porto en Turbilón, remontando un 2-0 en contra con datos de José Semedo y Fernando Couto, que le dieron un valioso empate. La vuelta en Das Santas tuvo una exhibición del campeón portugués, que goleó 4-0 con datos de Jorge Costa, Costarino, Domingos Paciencia y Jaime Magaláes, que permitió a los dragones completar la lista de los 8 clasificados para la primera Liga de Campeones de la historia. El sorteo de la primera fase de grupos de la historia de la Liga de Campeones se realizó el 6 de noviembre de 1992 en Ginebra con el mismo sistema del año anterior. Los presidentes de Marsella y Milán quisieron que se implementaran cabezas de serie para los dos grupos, para evitar que ambos cuadros se enfrentaran en la misma zona. Si bien no se pudo aceptar su pedido por temas del reglamento, el destino quiso que estuvieran agrupados en zonas separadas. Las fechas programadas para el torneo fueron las del 25 de noviembre y 9 de diciembre de 1992 y los días 3 y 17 de marzo y 7 y 21 de abril de 1993. Una de las novedades de esa instancia es que UEFA también programaba los horarios, los cuales se dieron a las 20:30 horas del centro de Europa en horario unificado para todos los partidos, salvo el caso del CSKA y otros clubes del este europeo que jugaban más temprano por temas de uso horario. Además, se priorizaban los enfrentamientos directos entre los dos equipos que terminen igualados en puntos como criterio principal de desempate. El nigeriano Daniel Amokachi abrió la cuenta para el Brujas en su duelo ante el CSKA de Moscú e hizo el primer gol de la historia de la Liga de Campeones con el nombre que conoceríamos a la competencia. Ese tanto y el dominio de su equipo permitieron a los belgas triunfar en su debut en el Grupo A. El favorito Olympique de Marsella visitó Glasgow y dominó su partido frente al Rangers adelantándose con tantos del alemán Boller y Boxic. Pero los escoceses reaccionaron y le empataron en los últimos 10 minutos de juego con tantos de Gary McSwigan y Hadley. Marsella recibió al Brujas en la segunda fecha y lo dominó a placer goleando 3-0 con tantos de Frank Saucet de penal y doblete de Boxic para ponerse líder de grupo de cara al receso invernal. CSKA de Moscú recibió de local en el Root Stadium de Bochum al Glasgow Rangers. La elección del escenario se dio al severo clima de la capital rusa. Ian Ferguson le dio la victoria a ese equipo que lo puso con los mismos puntos que el cuadro de Bernard Tapie. La tercera fecha se resolvió en base a empates a 1, con el CSKA recibiendo al Marsella en el Olímpico de Berlín y Brujas siendo anfitrión del Rangers, y que tuvo a franceses y belgas dominando sus juegos pero no siendo efectivos. El inicio de las revanchas tuvo Marsella dominante y arrollador que venció 6-0 a los rusos con triplete de Saucet y tanto de Abedi Pelé, quien convirtió también en Berlín.
Los escoceses vencieron 2-1 al Brujas con tantos de Durant y Scott Nisbet, pese a jugar todo el segundo tiempo con uno menos por expulsión de Hatley, para que la igualdad de Marsella y Rangers esté en 6 puntos con la mira en su duelo en el Velodrome. Brujas visitó el Olímpico de Berlín para enfrentar al CSKA de Moscú y lo derrotó 2-1 con tantos de Mark Chesens y Bergen, luego de superar la ventaja inicial de Oleg Sergeyev. Marsella y Rangers se disputaban un encuentro que sería decisivo, ya que si había un ganador, este se clasificaba directamente a la final. Sauce marcaba el minuto 15 el tanto que le estaba dando esta ruta a los franceses, pero Durant empató el marcador al 53. El duelo se caracterizó por ser un choque de defensas que hicieron su trabajo y no dejaron la ejecución de más goles. La última fecha enfrentó a Brujas y Marsella con chances de ir a la final. Los belgas necesitaban ganar por 4 goles para lograr su cometido a la espera del resultado de Rangers. A los 2 minutos de juego, Boksic adelantó a los franceses, que luego disfrutaron de dominar el partido y así se clasificaron a la final del certamen sin tener que depender de lo que hiciera Rangers. Los escoceses recibieron el CSKA y se mostraron arrolladores, pero el arquero Sergei Plotnikov fue la barrera que evitó que ellos se traduzcan en goles. Con ello, Rangers quedaba eliminado, inclusive si ganaba, por los 2 goles que encajó ante el Marsella en Ibrox Park. El Milan recibió al Göteborg en la fecha inicial del grupo B y empezó frente a una defensa sueca que buscó evitar sus ataques, pero el primer gol de Marco van Basten frenó cualquier intento de lograr su cometido de no recibir goles. El goleador neerlandés marcó 3 goles más para darle al rosonero una inapelable victoria. La Juve fue protagonista del duelo entre Porto y PSV en Das Santas. Romario puso delante 2-1 a su equipo al minuto 60 con un doblete suyo, pero C. Carlos empató la cuenta para los dragones. Göteborg recibió al Porto en un Levi muy frío y lo venció agónicamente con tantos de Peter Eriksson a 3 minutos del final, para recuperarse de lo sucedido en Milán. El cuadro de Capello viajó a Eindhoven y sometió al PSV a una fuerte presión cuyos resultados fueron los tantos de Rijkaard y Marco Simone. Romario descontó, pero no impidió que su equipo cayera y el Milan sacaba 2 puntos de ventaja al cuadro sueco antes del receso. En los duelos de marzo, Göteborg venció sus 2 partidos del PSV Eindhoven, marcándole 6 goles con tantos en ambos partidos de Nilsson, que hizo 2, y Ekström, que convirtió 3, haciéndonos saber que, pese a su condición de semiprofesionales, tenían todo para superar al rosonero. Pero el Milan no se quedó atrás. En 2 duros duelos frente al Porto, lo venció cada uno por la mínima diferencia. Papin le dio la victoria en Das Santas, donde hizo un esfuerzo mínimo, y Stefano Eranio en San Siro, en un cotejo donde tuvo muchas ausencias por lesión. Con ello Milan le seguía sacando 2 puntos de ventaja al Göteborg, previo al duelo que ambos iban a protagonizar entre sí en Suecia. Dragones y Granjeros ya habían quedado eliminados tras la 4ª fecha y jugaron por el honor en Eindhoven. Un penal de C. Carlos le dio la victoria a los portugueses. Göteborg recibía al Milan en un Levi y tuvo sus ocasiones, pero la defensa encabezada por Maldini no les dejó anotar. La segunda parte cambió el esquema del cotejo y Gianluigi Lentini hizo un centro en contra de Daniele Massaro, que le dio la victoria al Milan y su clasificación a la final de manera anticipada y con puntaje perfecto. Simone marcó los 2 tantos del Milan, que venció al PSV en un encuentro de trámite que solo sirvió para redondear su puntuación de 12 puntos y ser el primer equipo en lograr 6 victorias en 6 partidos de fase de grupos. Porto cerró con honra su participación venciendo 2-0 a un desmotivado Göteborg en casa contado de C. Carlos y el rumano Ion Timofte, que les dio el tercer lugar de grupo. La final se programó para el 26 de mayo de 1993 en el Estadio Olímpico de Múnich. Los 2 equipos también estaban con la mira en consolidar sus títulos a nivel nacional a la par de la gloria europea. Milan quería la venganza de lo ocurrido en 1991 pese al carnaval de lesiones que lo arrasó toda la temporada, y los franceses la primera gloria para su país en la competición. El árbitro fue el suizo Kurt Roethlisberger. Cabe aclarar que el partido se disputó bajo el concepto de final de la Copa de Europa por motivos comerciales. Franceses e italianos disputaron un partido muy intenso. Marsella salió dispuesto a sacrificarse en todas las facetas, logrando que el Milan se sintiese incómodo y no pudiera desplegar la vistosidad de su juego. Con todo, las primeras ocasiones fueron para los italianos, a cargo de Van Basten y Massaro, que Barthez se encargó de desbaratar. La atención se desequilibró a la salida de un córner botado por el ganés Pelé y que fue rematado por Basile Boli, quien había sorprendido a la defensa rojinera y al arquero Sebastiano Rossi al incorporarse al ataque justo a falta de un minuto para acabar la primera parte. Ventaja para el Marsella. Tras el descanso, Capello dio entrada al decisivo Papin en el plazo de Roberto Donadoni para demostrar toda su artillería con la mira en empatar el marcador e intentar forzar la prórroga. Pero Marsella no se desorganizaba y seguía siendo un bloque casi perfecto para cuidar su ventaja. Hasta que a 4 minutos del final, el Milan dispuso de 2 oportunidades para el empate que no se transformaron en gol.
Van Basten fue reemplazado por Eranio debido a una lesión de tobillo que causaría años después su retiro de la actividad futbolística, ya que sería crónica. Y así terminó el cotejo. Olympique de Marsella era el nuevo campeón de Europa y con ello el sueño de Bernard Tapie se volvió realidad. Los dirigidos por Raymond Goethals, el eterno suplente de entrenadores que su dueño contrató como Franz Beckenbauer, Tomislav Ivic y Luis Fernández, lograron la mayor gloria europea y rompieron el maleficio para el fútbol francés, que a pesar de producir muchos de los mejores futbolistas del mundo, nunca habían ganado un torneo europeo a nivel de clubes hasta ese momento. Barthez, Jocelyn Angloma, Marcel Desailly y su capitán Didier Deschamps también fueron otros ilustres protagonistas de este equipo, pero muchas veces los sueños se terminan convirtiendo en pesadilla. 6 días antes de la final, Marsella derrotó al Valenciennes en un duelo de la Division One francesa, por la mínima diferencia. Cabe precisar que el nombre de Ligue 1 aparecerá recién en el 2002. Pero el detalle está en que uno de sus jugadores, como era Jean-Jacques Eidely, habló con 3 de sus colegas del mencionado equipo, uno de ellos el argentino Jorge Buruchaga, para pagarles un soborno con el fin de que se dejen ganar y así evitar lesiones en el Olympique pensando en el duelo ante el Milan. El cometido se logró, pero en junio se iniciaron las investigaciones por este suceso, donde Eidely confesó el hecho y fue arrestado. Por ello, muchas voces comenzaron a surgir para ver si el Olympique podía defender su corona europea y jugar también la Copa Intercontinental ante el Sao Paulo brasileño en Tokio y la Supercopa de Europa ante el Parma, ya que corría peligro de verse sancionado con no jugar esas competencias por este motivo. A decir también que el Olympique cayó en cuartos de final de la Copa de Francia ante el Saint-Étienne. Si bien el proceso judicial por esa denuncia de soborno inició, los franceses se listaban para defender su corona de la siguiente temporada por ahora. Pero varios equipos querían arrebatarles el centro continental, el cual lo sabremos en el próximo video, al igual que la resolución de este caso judicial de soborno que involucró a los marselleses. Espero que les haya gustado este video y gracias por tu sintonía. No te olvides de darle me gusta y suscribirte a Liga Poronga. Créeme que me ayudarías bastante haciendo ello. Puedes revisar también todos los videos anteriores de esta saga de la historia de los mundiales y coméntame también sobre tus sensaciones de esta competición. Saludos a todos y nos vemos en el siguiente video.